Esta noche yo quiero detenerme en lo que sería una segunda parte de lo que fueron las bases bíblicas de la gran tribulación, y particularmente lo que quiero cubrir esta noche es la duración de la gran tribulación. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que durará 7 años? ¿De dónde se establecen estas bases? Así que vamos a examinar varias escrituras y vamos a detenernos en varios eventos que son señalados en esos espacios de tiempo, de manera que usted pueda manejar esta doctrina, pueda manejar esta enseñanza y le haga saber a la gente que usted conoce que gran tribulación viene sobre la tierra, pero la iglesia va a ser arrebatada. Y estas son las bases de nuestra fe. La palabra dice que nosotros esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribió que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces nosotros no estamos esperando la ira, estamos esperando la gracia de Dios, la gloria de Dios. Estamos esperando el ser arrebatados o el ser transformados en nuestro cuerpo. Así que esta noche vamos a detenernos en este tema, la duración de la gran tribulación. Y básicamente vamos a establecer o a probar con la palabra que la gran tribulación va a durar 7 años. La primera escritura que vamos a utilizar es Daniel 9, verso 27, que por cierto la utilizamos en la sesión pasada. Y como dije, aquí vamos a tener la oportunidad de estar recordando o utilizando varias veces escrituras que ya se han utilizado, y esto puede ayudarnos a que las memoricemos o a conectarlas o a entenderlas con mayor claridad. A Daniel le fue revelado que un hombre se habría de levantar en los tiempos finales con gran autoridad, con gran dominio, y establecería un pacto con los judíos. Daniel capítulo 9, verso 27. Y dice así esta escritura: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A Daniel se le explica que parte de los tiempos que Dios tiene determinados en su trato con la humanidad incluyen un periodo de 70 años, particularmente en su trato con Israel. Pero ahí abarca un espacio de tiempo, un paréntesis, que incluye a los seres humanos, a los gentiles, en términos generales. Ahora, aquí se ocupa esta palabra, semana. Pero esa semana no es una semana de días, sino que según los datos que se le dan a Daniel, que habrían 42 semanas y 7 semanas y una semana. Estos son periodos de años, porque la palabra semana en realidad significa una séptima, un grupo de 7. Así que esto está conectado con la idea que encontramos allá en Génesis 29, cuando encontramos que Jacob tuvo que trabajar para poder obtener una esposa, y él tuvo que trabajar una semana y le dieron la que no era. Y después el suegro le dijo: si haces la semana de esta, entonces también te la doy. En Génesis capítulo 29, verso 27. Entonces veamos ahí cómo se confirma en la Biblia que la palabra semana no se utiliza específicamente con respecto a 7 días, sino que se ocupa como un múltiplo de 7. Así que puede significar 7 días, 7 años, puede ocuparse para otra cantidad de tiempo o de unidades, pero siempre en múltiplos de 7. En Génesis 29, 27, Labán le dice a Jacob: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Así que establecemos esta base. La gran tribulación va a durar 7 años. Y según el estudio que hay en el libro de Daniel, o las revelaciones que Dios le da a Daniel, la gran tribulación corresponde a la semana 70 del plan que Dios tiene en el trato con los israelitas.
Más adelante yo voy a ver de qué manera podemos usar diagramas o gráficos para poder mostrarle y afirmar el conocimiento sobre estas cosas. Pero básicamente lo que podemos establecer en la palabra es que hay un espacio de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Y ese espacio de tiempo son estos 2000 años en los cuales el evangelio ha sido predicado a nosotros los gentiles. Así que el pueblo de Israel ha quedado por un tiempo como en una pausa, como ignorado por Dios, como abandonado por Dios, pero luego Dios va a restaurarlos, Dios va a manifestarse a ellos. Y eso está de acuerdo con otra porción de la Escritura que dice que el Señor les va a dar vida después de 2 días, que al tercer día los va a resucitar. Y esos 2 días bíblicamente corresponden a 2000 años, que son los 2000 años que nosotros como gentiles hemos estado entrando, llegando al conocimiento de Cristo. Son los 2000 años de la predicación del evangelio. Más adelante, como repito, voy a usar gráficas para poder mostrarle esto, pero por el momento es importante que usted vaya tomando notas de las ideas generales. Y la idea fundamental es: la gran tribulación dura 7 años. Y esos 7 años corresponden a la semana 70 de las 70 que Dios habla a Daniel en su libro. Ahora, esa semana se divide en 2 partes. Y debido a esa división, existen algunas personas que consideran que en realidad la primera parte no es gran tribulación, sino que solo la segunda parte. Pero en realidad se le llama la gran tribulación al periodo de 7 años, porque desde el principio hasta el fin, aunque se van incrementando los juicios, habrán grandes padecimientos sobre la tierra, como ya lo cubrimos en la sesión anterior. Ahora, vamos a establecer entonces que en la Biblia encontramos que la gran tribulación tiene 2 partes. Se divide en 2 mitades. En la primera mitad habrá un tiempo de paz para Israel, y lo confirma o lo establece esta misma escritura que estamos utilizando. Daniel 9, verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, ¿qué va a suceder? Va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que va a romper el pacto, y a partir de ahí hay un trato diferente para con los israelitas. Así que nos vamos a detener con escrituras que prueban esto. En lo que sí quiero que avancemos es en que la gran tribulación dura 7 años y que se divide en 2 mitades. La primera mitad es una mitad en la cual Israel tendrá paz. O sea que el anticristo se va a manifestar como un líder político que va a tener la capacidad de establecer un acuerdo allá en el Medio Oriente, y de alguna manera va a causar que los árabes se queden tranquilos, acepten y le entreguen el dominio de Jerusalén de una manera completa a los israelitas. Entonces va a ser un tiempo de paz para los israelitas, va a ser un tiempo donde no habrá guerra, se van a acabar esas inmolaciones que hacen los árabes, se van a acabar los ataques que continuamente están haciendo en contra de Israel. Va a ser un tiempo de quietud, un tiempo de relativa paz, porque los judíos van a creer que el Mesías ya apareció. Va a ser un tiempo donde el templo, el tercer templo, va a ser reconstruido, y los judíos van a volver a ofrecer los sacrificios al igual que lo hacían en el Antiguo Testamento. Así que va a ser un tiempo de gran regocijo, de gran alegría para los israelitas, porque después de un poco más de 2000 años, ellos van a tener la capacidad de poder ministrar. Los sacerdotes van a usar sus vestiduras, y según lo que estaba escrito en la ley, ellos van a matar los animales, van a derramar la sangre y van a hacer todo lo que hacían en el Antiguo Testamento. Pero eso va a durar solamente 3 años y medio. El tiempo durante el cual el anticristo establecerá o respetará, por así decir, el pacto que estableció al principio. Ahora, esto de la manifestación del anticristo se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Es interesante cuando se hace el estudio del libro de Apocalipsis que a Juan Dios le da instrucciones para escribir cartas para las 7 iglesias que existían en Asia. Pero también a Juan
se le muestra una visión de un evento tremendo en el cielo, y es la adoración de los ángeles y la adoración de los creyentes que ya han sido arrebatados y que le están dando gloria a Dios y al Cordero que fue inmolado y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es interesante que en Apocalipsis se muestra ese evento antes de comenzar a mostrarle a Juan todo lo que va a suceder en la tierra. Después de que Juan mira ángeles y la iglesia adorando en el cielo, capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, después de que a Juan se le muestra este evento glorioso en el cielo, a Juan se le revelan las cosas que van a suceder en la tierra. Y lo primero que va a suceder en la tierra, después de que la iglesia sea arrebatada y se encuentre en la presencia de Dios, es la manifestación del anticristo. Así que en el capítulo 6, verso 1, dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí se encuentra el anticristo, un imitador de Cristo, un suplantador de Cristo. Usted encuentra al Señor Jesucristo, pero bien identificado, en Apocalipsis 19. Ahí el Señor viene montado en un caballo blanco, viene con un nombre escrito en su muslo, viene identificado como el Verbo, viene identificado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí en Apocalipsis 6 solo dice: hay un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es la revelación de que habrá un suplantador de Cristo en la tierra para poder hacer un pacto con los judíos y para poder presentarse como el Mesías, para poder presentarse como aquel del cual los profetas habían escrito. Este es el que va a causar que haya paz para Israel, causará ese trato, ese acuerdo de paz con los árabes, para que los judíos puedan volver a su tierra, restablecer el culto y vivir aparentemente en un tiempo de bendición y de respaldo de Dios. Pero en realidad esto es un cumplimiento de la palabra que Jesús hizo o declaró a los israelitas, a los judíos, cuando Él les mencionó que lo habían rechazado y que no habían creído en Él. Jesús les dijo que otro iba a venir en su propio nombre y que a Él lo iba a recibir. Pero que Él, que había venido en nombre del Padre, de su Padre, lo habían rechazado. Entonces Jesús estaba confirmando la manifestación de un personaje que lo iba a suplantar. Y aquí lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. En otra sesión yo voy a detenerme específicamente para que hablemos sobre el anticristo, su poder, su obra, su manifestación y más detalles al respecto. Ahora solamente quiero detenerme en cuánto durará la gran tribulación. Pero repito, a lo largo de todos estos estudios, de toda esta serie, vamos a estar retomando escrituras que ya hemos utilizado porque se conectan. Y esto nos va a permitir, o al menos a los que son un poco diligentes o bastante diligentes, conectar las escrituras y tener mayor claridad de las cosas que Dios ha revelado. Es importante que lo veamos de esta manera. Dios le reveló a Noé que un diluvio vendría sobre la tierra. Amén. Pero la gente no creyó, hasta se burlaban de Noé. Dios le reveló a Abraham que vendría juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Dios mismo trabajó para poder sacar a Lot por medio de los ángeles. Dios siempre ha revelado las cosas y particularmente los juicios. Y a la iglesia Dios le ha revelado grandes cosas: el arrebatamiento de la iglesia, los juicios sobre la tierra. Dios le ha revelado a la iglesia. Entonces el verdadero creyente tiene que pararse en la palabra, conocer qué es lo que Dios ha revelado. Y esta noche nos estamos deteniendo en la revelación con respecto a la gran tribulación y a la duración. Ahora, ese engaño que va a realizarse, ese engaño a Israel que va a ser ejecutado por el anticristo, se menciona por el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Usted oirá
y lamentablemente la iglesia evangélica o muchos pastores, en ignorancia de la voluntad de Dios o de lo revelado por Dios, se meten en estos movimientos de la paz. Hay gente que anda orando por la paz mundial, hay gente que canta por la paz, hay gente que hace conciertos por la paz, hay gente que le reza a María por la paz, hay algunos que están esperando que Monseñor Romero sea santo para pedirle la paz en El Salvador, y un montón de gente que anda buscando la paz. Pero la paz no va a venir sino hasta que el Señor Jesucristo establezca su reino. Él es el príncipe de paz. Y usted tiene que saber esto así de claro. La paz y la justicia van a ser una realidad en el mundo en dos etapas. Primero, la conversión de los que oigan el evangelio y decidan someterse al señorío de Cristo. Segundo, la remoción de los rebeldes, el juicio o el castigo sobre los perversos. Entonces va a ser establecido literalmente el reino, a través de la conversión de un grupo de personas y a través de la remoción de los rebeldes. Entonces va a ser establecido un reino de justicia, un reino de paz. Antes de eso, hermano, los políticos jamás van a lograr justicia social. Los políticos jamás van a lograr la paz. Bíblicamente estamos entrando a un periodo donde se va a incrementar la maldad, la inmoralidad, se va a incrementar la corrupción. Así que es absurdo que la iglesia esté pretendiendo que por orar se va a alcanzar la paz. Ni aunque se haga un movimiento mundial, ni aunque las iglesias se unan en oración. ¿Por qué no habrá paz? Porque hay una gran cantidad de millones de perversos y de malvados y de ateos y de corruptos y de gente inmoral sobre la tierra. Y el hecho de que la iglesia ore no va a cambiar a toda esa gente. Entonces, por eso es que ellos tienen que ser removidos. Y como dijo el profeta, el salmista Asaf, que por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Y él hablaba acerca de su frustración, de que en vano se había guardado, siendo un ministro, siendo un siervo. Pero un día entrando en tu santuario comprendí, dice, que los has puesto en resbaladeros. Viene el día en que Dios va a juzgar con justicia y va a remover a los perversos, a los malvados, a los irreverentes. Y entonces será establecido el reino de paz sobre la tierra. Así que hay que entender eso. No vienen etapas de paz. No se puede lograr la paz, ni pidiéndosela a María porque no oye, ni tampoco a San Romero, porque si él está muerto y no tiene ningún poder para estar respondiendo a ninguna oración, ni tampoco poniéndonos de acuerdo todos juntos, ni haciendo vigilia, ni haciendo ayunos. Porque lo que en la palabra se encuentra es tiempos peligrosos, tiempos de incremento de la maldad. Entonces, desde mi entendimiento de la palabra, desde mi punto de vista, no hay fundamento para poder sostener que nos encaminemos a lograr la paz, la justicia de la cual tanto hablan los políticos. Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, dice así: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Todo cristiano tiene que saber eso, que la venida de Cristo será repentina. Y esto se aplica en dos maneras: uno, al arrebatamiento, y dos, a la segunda venida para establecer el reino. Pero ambas van a ser hechas de una manera repentina, aunque hay eventos que nos ayudan a entender que nos estamos acercando a esa manifestación. Ahora vea lo que dice en el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y esta escritura se puede aplicar doblemente. Uno, a Israel. Cuando ellos estén en ese tiempo de paz de 3 años y medio, de repente les van a venir padecimientos, va a venir la persecución, va a acontecer lo que está escrito con respecto a ellos, de que el anticristo va a romper el pacto y los va a perseguir, y se ocupa esta figura.
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces la primera forma de aplicar este texto es a los israelitas. Ellos creerán que el Mesías llegó, tienen paz, el reino va a ser establecido. ¿Recuerdan ustedes que fue eso precisamente lo último que los discípulos le preguntaron al Señor después de que había resucitado? Allá en Hechos capítulo 1, versos 6, 7. Señor, ¿restablecerás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes saber las cosas que el Padre ha dejado en su sola potestad. Entonces Jesús les dice, no hablemos de eso ahorita, no hablemos del reino, vamos a hablar de algo. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Hechos 1:8. Entonces Jesús los desenfoca del establecimiento del reino y los enfoca en su realidad presente. Mi espíritu va a ser derramado para que sean testigos, para que hablen de mí y para que extiendan, hagan correr mi palabra y para que gente entre en el reino. Entonces los israelitas están esperando el establecimiento del reino y ellos creerán a través de este pacto que llegó el momento de lograrlo, de recibirlo. Y por eso está escrito, cuando digan paz y seguridad, va a venir sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Entonces, número 1, se puede aplicar a Israel. Y número 2, se puede aplicar a la gente en el mundo que van a creer que este líder que va a levantarse a nivel mundial realmente tiene la capacidad de gobernar y de tener todo bajo control, pero lo que va a hacer luego es establecer un sistema de represión religiosa, un sistema de persecución que nos va a llevar a otro tema de esta serie, que será los mártires de la gran tribulación. Vamos a hablar bajo ese tema completamente una enseñanza. ¿Quiénes son los que son salvos en la gran tribulación? Los mártires. Entonces lo que vemos aquí es que en la primera mitad de la gran tribulación habrá paz en Israel, habrá paz con los árabes, habrá un pacto, el anticristo estará como el Mesías, como un gobernante que tiene la influencia, la capacidad de liderar entre las naciones, va a ser recibido, va a ser aceptado y aparentemente va a ser un tiempo de quietud, de tranquilidad, al menos para Israel, porque en los alrededores, como se puede observar con la apertura del segundo sello, comienzan a haber hambres o comienzan a haber manifestaciones en lo natural, comienzan a haber pestes y otras manifestaciones de guerra y la gente está muriendo. Pero lo que tenemos que establecer entonces es que para Israel serán 3 años y medio de paz debido al pacto. Pero la segunda parte va a ser una parte de persecución, va a ser un tiempo de persecución. Los judíos van a tener que huir. Y Juan ocupa la misma figura que Pablo utilizó aquí en Tesalonicenses, diciendo que él vio a una mujer que estaba por dar a luz. Y esa mujer, los católicos dicen que es la Virgen María. Pero la interpretación del texto realmente indica que se refiere a la nación de Israel que está a punto de conocer al Mesías. Y por eso dice que está encinta. Y luego dice de que esta mujer es echada al desierto, tiene que huir después de que ha dado a luz a su hijo, al cual el diablo, el dragón, quería destruir, y que la mujer tiene que huir al desierto. Y ahí se nos van a dar claves para que entendamos esta noche lo de los tiempos y confirmar que la gran tribulación dura 7 años. Y por lo tanto, una mitad dura 3 años y medio. Durante 3 años y medio, Israel va a ser perseguido. El pueblo de Israel, después de haber estado durante 3 años y medio en el templo, realizando los sacrificios y todas las ofrendas que ellos hacían en el Antiguo Testamento, de repente cuando se dé la abominación desoladora, de la cual Jesús habló, citando lo que está escrito en Daniel, los judíos van a tener que escapar. Los judíos van a ser esparcidos una vez más y por última vez, porque después cuando el Señor los recoja, va a ser para meterlos en el reino. Veamos Daniel capítulo 7, verso 25. Y aquí comenzamos a ver las claves de tiempo. La gran tribulación dura 7 años, se desarrollará en 2 partes. La primera parte será un tiempo de paz para Israel,
La segunda parte será un tiempo de persecución, porque el pacto será roto exactamente en la mitad y los judíos van a tener que huir. Daniel 7:25 nos habla del anticristo y dice que va a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí encontramos ese lenguaje simbólico. Tiempo significa un año. Tiempos significa 2 años. Ya llevamos 3. Y medio tiempo, medio año. Entonces, de una manera figurada, se nos está diciendo que el anticristo va a tener un poder para quebrantar a los santos del Altísimo y que estos van a ser entregados bajo su poder y su autoridad durante 3 años y medio. Y esta simbología se ocupa de una manera repetitiva, por lo cual podemos estar seguros que realmente la gran tribulación en su segunda parte, que va a ser lo más terrible, tiene una duración de 3 años y medio y por lo tanto la tribulación completa es un periodo de 7 años. En Daniel capítulo 12, verso 7, se nos habla de otro evento y se nos habla también de los tiempos establecidos. Y dice así: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Observe esa frase, la dispersión del poder del pueblo santo. Está hablando del pueblo de Israel. Y está diciendo que el poder del pueblo de Israel va a ser deshecho, va a ser dispersado, pero que cuando se termine esa dispersión del poder, después del tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, todas estas cosas serán cumplidas, porque a Daniel se le revela que Dios va a levantar un reino que va a ser inconmovible. A Daniel se le revelan los imperios mundiales, pero se le revela que hay un reino que viene del cielo para ser establecido sobre la tierra. Pero de nuevo se ocupa ese lenguaje simbólico de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, verso 6, es un poco más claro, tanto el tiempo como el evento que estamos hablando de una manera figurada allá en Daniel. Israel es representado como una mujer que tiene que huir al desierto. Apocalipsis capítulo 12, verso 6, es Israel siendo perseguido. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si usted está tomando notas, lo que usted debería de hacer es sumar 360 más 360 más 360, que equivale a 3 años calendario judío. Nosotros usamos un calendario de 365 días, pero los judíos ocupan un calendario de 360 días. Entonces usted necesita sumar 360 3 veces y luego agregarle la mitad, 180. Y le va a dar exactamente 1260 días, confirmando que durante 3 años y medio Israel va a tener que ser esparcido, van a tener que huir y dice que van a ser sustentados. Dios va a encargarse de guardar al pueblo, aunque van a tener que andar huyendo. En el tiempo en que ellos estuvieron en Egipto, Dios los guardaba. Eran esclavos, pero Dios los guardaba. Faraón quería que se murieran, que mataran a los niños, pero más se multiplicaban. Dios tiene el poder de guardar a su pueblo. Aún en medio de la tribulación, Dios puede guardar a su pueblo. Entonces lo que va a suceder es que, aunque Israel va a ser sacado de su tierra y van a tener que huir, Dios va a guardar a los israelitas durante esos 3 años y medio. Ahora lo vemos en la declaración, 1260 días. Ahora, en Apocalipsis 12
y verso 14, se nos vuelve a hablar del mismo evento, de la mujer huyendo, y se ocupa ahora la figura que se ocupó allá en Daniel. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo. De nuevo encontramos 3 años y medio. Y se me olvidó mencionar que los 1260 días son también 3 años y medio. Así que vemos a través de la escritura que la mitad, la segunda parte de la gran tribulación va a ser un tiempo terrible para Israel. Ellos van a tener que huir. Después de haber estado gozosos, después de haber estado con el templo reconstruido y de haber sido restablecido el culto, ahora ellos se encuentran huyendo. Ellos no van a entender qué ha pasado. ¿Por qué les ha pasado esto? Porque mire, los israelitas no entienden lo que está sucediendo porque ellos han rechazado el Nuevo Testamento. Lamentablemente, el cristiano evangélico promedio tampoco se mete con diligencia a un estudio de la palabra como para poder conocer los tiempos en que estamos y qué es lo que está por venir. Entonces el creyente se conforma con que sí ha sido salvado, perdonado y está esperando la vida eterna, la manifestación del Señor, pero hay un montón de doctrinas en la palabra en las que nosotros tendríamos que profundizar para establecernos en nuestra fe y para poder ayudarles a otras personas, alumbrándoles en medio de su ignorancia, mostrándoles las cosas que Dios ha revelado. Así que los judíos está bien que no entiendan todo esto, porque no tienen el Nuevo Testamento. Pero la iglesia debería de entender, porque a través del Nuevo Testamento se revelan todas las cosas que están sucediendo y las que están por suceder. Entonces, volviendo a la escritura en Apocalipsis ahora, capítulo 11, encontramos otro detalle, otro evento, y siempre un espacio de tiempo marcado. La ciudad de Jerusalén va a ser controlada por los gentiles. Actualmente Jerusalén está dividida. Los judíos tienen una parte del territorio, los árabes controlan otra parte, pero durante la primera mitad de la gran tribulación, la ciudad va a quedar en el control de los israelitas. Tienen un pacto, construyen el templo, realizan los sacrificios y todo está aparentemente bien. Pero en la segunda mitad, a partir de exactamente de la mitad, ellos van a tener que huir. Se va a dar la abominación desoladora. El anticristo se va a revelar como que si él es Dios, va a exigir adoración y va a querer destruir al pueblo de Israel. Y la ciudad santa de Jerusalén va a quedar abierta para que los gentiles la pisoteen y la destruyan. Apocalipsis 11, verso 2. A Juan se le da una revelación acerca de medir el patio, de medir el templo. Y le dice ahí: pero el patio que está fuera del templo, ese déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos van a hollar la ciudad 42 meses. Allí encontramos otra vez el tiempo y una confirmación de que la gran tribulación, y por lo tanto podemos entender cuánto será el tiempo completo, que la segunda mitad son 42 meses. Así que tenemos 12 meses, más 12, 24, más 12, 36, más 6, 42. Otra vez encontramos 3 años y medio. Entonces, estas son las bases bíblicas para poder probar que la gran tribulación dura 7 años, dividido en 2 mitades de 3 años y medio. La primera mitad, un tiempo de paz para los israelitas. La segunda mitad, un tiempo de persecución, de sufrimiento, de padecimiento. Pero la iglesia, ¿dónde estará, hermanos? En la presencia de Dios, adorando al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, adorándole porque Él con su sangre nos ha redimido. Ahí se encuentra ese canto en Apocalipsis, que con su sangre Él nos ha redimido. Así que tenemos que perseverar, hermano, aguardando esa manifestación gloriosa de nuestro Señor. Ahora, en Apocalipsis 11:3 se menciona que también esa segunda mitad de la gran tribulación
será un tiempo en el cual Dios va a usar a dos testigos. Dios va a levantar a dos hombres ungidos con poder del Espíritu Santo tremendo, de una manera similar a la que usó a Moisés y usó a Elías, que pueden herir las aguas y convertirlas en sangre, pueden hacer que no llueva, pueden hacer señales diferentes o diversas, y aún si alguien quiere destruirlos, ellos tienen el poder para matarlos. Pero lo que me interesa, otro día nos metemos en el estudio propiamente de quiénes son los dos testigos. Lo que me interesa esta noche únicamente es el tiempo, porque la sesión de esta noche es cuánto durará la gran tribulación. Y aquí se nos menciona que el ministerio de los dos testigos comienza en la mitad. Y dice aquí, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, anunciando la muerte, anunciando el juicio, vestidos de luto por causa del dolor, por causa de los juicios, del padecimiento para el pueblo de Israel. Pero lo que me interesa es 1260 días. Así que de nuevo tendríamos que sumar 360 días de un año, más 360 días del segundo, más 360 del tercero, más 180. Y llegamos a 1260 días. Estas escrituras, hermanos, nos sirven para poder comprobar y establecer así de una manera bien concreta que la gran tribulación va a durar 7 años. Que hay eventos bien marcados durante la gran tribulación, pero que particularmente la segunda parte para Israel va a ser un tiempo de angustia, va a ser un tiempo terrible. Bueno fuera que los israelitas entendieran y creyeran esto, para que pudieran esconderse en Cristo. Y eso es lo que hacen algunos a los cuales se les predica el evangelio y entonces abandonan, por así decirlo, la ley y entran en la gracia como lo hicieron los apóstoles. Pero la mayoría de ellos lo rechazan porque ellos consideran que Jesús es un falso profeta y consideran que las escrituras del Nuevo Testamento son falsas. Pero usted y yo sabemos que esa es escritura inspirada por Dios y útil para poder instruirnos, para hacernos entender la voluntad que Dios ha revelado para nuestra vida. Así que concluyo esta noche estableciendo la gran tribulación corresponde a la semana 70 de Daniel. Son 7 años y ese periodo se parte en 2 mitades. La primera mitad será un tiempo de paz, de libertades para Israel, de sacrificios en el templo, de holocaustos delante de Dios. Pero la segunda mitad, un tiempo de persecución, un tiempo de padecimiento y simultáneamente alrededor del mundo, en las demás naciones o en las naciones gentiles, una gran cantidad de acontecimientos que tienen que ver con la vida social, que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con manifestación de demonios y de ángeles. Pero concluimos en esta noche que la gran tribulación dura 7 años y está dividida en 2 mitades. Amén. Damos gracias a Dios una vez más porque podemos ir aprendiendo, podemos ir creciendo. Donde mi palabra sea